Buenas tardes, bien, bien, gracias. Gracias por el contacto. Bueno, no, ¿cómo estás viniendo, cómo estás viendo? Bueno, están en reuniones permanentes ahora con este tema de los salarios. Hay reuniones, sé que mañana con el interior, con los representantes del interior. ¿Cómo viene todo este tema en un momento bastante complicado, ¿no? De provincia y de país. Sí, con un cierto grado de desazón por parte de nuestros compañeros. Uh-huh. Nos damos con sorpresas todos los días. Uh-huh. Y no es solamente que se haya instalado la pandemia, es que hay palabras que no se cumplen y eso produce mucho descontento, mucho desagrado. Uh-huh. Por eso nosotros estamos en la construcción de un plan de acción que va en alza, digamos, no puede ser de otra manera. Uh-huh. Si hubiéramos tenido respuestas oportunas, tiene tiempo todavía el gobierno de la oportunidad de las... Mañana vamos a incorporar 3 nuevas notas al señor Ministro de Educación, uh-huh. 3 pedidos concretos que están relacionados con esta paritaria exitosa que se está realizando a nivel nacional y que no tiene sombra de aparecer acá en La Rioja. Uh-huh. El día 4 de junio, hace 4 días... Sí, 4 días atrás. Se reconoció el trabajo docente en contexto virtual o presencial en el marco de las normativas del convenio de la OIT sobre trabajo a domicilio, es decir, sí, lo que estamos haciendo en realidad es eso. Sí. Esto está aprobado por una ley nacional que es la 25.800. Entonces, en ese plano estamos sugiriendo y exigiendo algunas cuestiones que han salido de esta, ¿no? Por ejemplo, respetar el tiempo laboral del trabajador de la educación equivalente a la carga horaria. Si tiene 4 horas, tiene que trabajar 4, si tiene 8, tiene que trabajar 8. Sí, sí. Y el derecho a la preservación de su intimidad familiar, a su descanso, porque hubo una invasión todos estos últimos 2 meses y medio impresionante sobre el docente y la familia, es decir, expuso a su familia, expuso su tiempo, expuso la única máquina si la tenía en la casa, el único celular si tenía en la casa, y con una sobrecarga impresionante. En algún momento dijimos, desde las asambleas de AMP, lo acuñaron los maestros en el aula, uh-huh. Los profesores. Estamos trabajando más para el supervisor que para los chicos. Triste realidad. Ay, ¿cómo es eso? Explícame eso. ¿Por qué claro, decir? Porque la sobrecarga, a ver, la cuestión pedagógica, sí. Desde ya que se ha sentido resentida. Una cosa es enseñar contenidos pedagógicos en la presencialidad con 20 o con 40, con los chicos que sean. Sí, te entiendo. En un tiempo uno calcula 1 hora cátedra para un tema y fue. Sí. Pero en este caso es imposible porque no tenés a los alumnos en forma presencial. Al no tenerlos en forma presencial, ese tiempo que dispone para cada uno de los chicos, para el mismo tema, para el mismo temario, se multiplica por 5, por 10, por 20, por 100. Sí, te entiendo, claro. Enviar una tarea para que el chico la haga, devuelve, corrige, va, viene. Entonces, ese lapso hemos tenido serias discusiones con los directivos y con los supervisores. Uh-huh. El ministerio que no puso coto a todo esto, que dejó andar. Bueno, hemos descubierto que hay 3 o 4 pibes por cada 10 que no tienen conectividad. Por ejemplo, apareció el peor rostro de la pobreza, de la necesidad, de la indigencia, del abandono, con la conectividad. Sí, eso es cierto, porque además se ha parado totalmente el programa Conectar Igualdad. ¿Te acordás del programa de las notebooks, en todas las escuelas? Bueno, eso está retomando recién ahora. Eso ha sido tremendo y a eso ha coadyuvado, por supuesto, la política del gobierno nacional, pero también hay que decirlo, ha coadyuvado la política del gobierno provincial los últimos 4 años, uh-huh. Con el actual ministro coordinador como ministro de Educación. Desapareció el propósito de Conectar Igualdad. Bueno, ahora se están recuperando esas cuestiones. Sí. Están tratando de recuperar. Yo quiero valerme de una cuestión para poner
en un cauce este tema. Si nosotros apreciamos que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, está diciéndonos a diario que el proceso educativo, el rendimiento, se mide en los 14 años de la obligatoriedad de la enseñanza, sí, acá se ha ido en un sentido adverso, contrario. Se exigió que en un mes, en 2 meses, esté la respuesta, que ni con la presencialidad tenés la misma respuesta. Si con la presencialidad tenías un 10 de respuestas, con la virtualidad vas a tener un 2, un 3. Sí, a lo sumo ponerle como mucho la mitad, suponete. Como mucho la mitad. Entonces, esto es lo que no se apreció desde un comienzo y se hicieron discusiones que no arribaron a ningún puerto. Ahora, en sí los docentes son los que más rápidamente y con más apertura incorporaron este tema de la virtualidad, aprendieron a hacer videos, aprendieron a hablar en cámara, aprendieron a... Totalmente. En eso hay que rescatarle al docente. Totalmente. ¿No? Mira, esta virtualidad que tuvo. A mí la circunstancia me ha colocado en ese camino desconocido. Yo hace 3 meses no conocía este manejo. Tuve que aprender. Y claro. Me exigieron mis propios compañeros y la experiencia. Bueno, yo por una cuestión cronológica de edad, pero otros porque no tienen cómo hacerlo. Si bien todo el mundo tiene un celular, no todo el mundo tiene un celular que le sea verdaderamente útil para la exigencia de la atención. ¿Vos pensaste alguna vez, porque le vamos a ayudar a los funcionarios a que piensen, que el maestro de grado, si se maneja con 30, 40 pibes, ya es un exceso? Sí, pero el profesor de media, el profesor de media, que tiene 5 cursos de historia diferentes, 30 por curso, lo multiplicás por 5 cursos, son 150 alumnos. Sí. Podés exigirle criteriosamente es demasiado que te tenga prolijidad con 150 y que encima se te antoja hacer encuestas y le mandás al mismo profesor de historia que haga 150 encuestas a los padres más 150 encuestas a los pibes. Todo esto lo hemos ido resistiendo. Ha pasado medio así en nebulosa porque la preocupación de la pandemia nos obligó a prestarle atención a otras cosas. Sí, totalmente, pero bueno, cuando los profesores y los maestros acuñaron la frase, estamos trabajando más para el supervisor que para el chico, era una realidad. Esto se apaciguó un poquito, pero no vayas a creer que mucho. Poner de ejemplo que el ministro Trota, reitero, dijo, se mide por 14 años de obligatoriedad. ¿Qué quiere decir Nicolás Trota? Que el niño o niña que entra en el jardín de infantil y sale en el estudio superior con obligatoriedad, a lo largo de los 14 años tenés que acomodar las cargas. Claro. Entonces, lo que no pudiste enseñar en 2 meses o en 3 meses de pandemia, lo vas a poder enseñar en otros virtuosos 2 o 3 meses de presencialidad. Si no es este año, el año que viene. ¿Cuál es la urgencia? Entonces, han atormentado tanto al docente. Yo te digo que ahora hay serios problemas psicológicos en un grupo importante de trabajadores y trabajadoras de la educación de todos los niveles. Nosotros ya anterior a esto tuvimos que incorporar en el Departamento de Salud de AMP médicos, psicólogos, y ahora, bueno, tenemos esas dificultades. Yo no sé si esto se va a amainar o no. Esperemos que sí. Yo estuve hablando, lo sacamos en una conferencia la semana pasada, el ministro Ariel Martínez, y él nos dijo que estaba en un diálogo permanente con los gremios y hablando muy bien de la apertura de todos ustedes, reconociendo a los docentes como el trabajo que está haciendo. Esto mismo que yo te planteaba a vos, se lo plantea a él, ¿no? Esta adaptabilidad, tipos que de golpe y porrazo dijeron, tengo que enseñar y aprendo a hacer un video, que no es nada fácil, digamos. No, para nada. Es lo mismo que a mí me pongas en una clase a enseñar. Ese periodo, ese momento, ya pasó, lamentablemente pasó, porque cuando empezamos a exigir, a ponernos firmes en algunas cuestiones, ya dejaron de cumplir. Pedimos en un momento que los trabajadores de la educación que quedaban sin trabajo, que estaban en padrón, que iban a trabajar, si hubiera presencialidad, iban a tener trabajo, se iban a habilitar más cargos, les dieron una miseria de 5.000 pesos mensuales para sostenerlos, que espero que se lo sigan pagando. Pedimos que les paguen un salario básico de 12.000, no nos respondieron. Y así fue. Mirá, hay 10 temas que están pendientes de resolución que han hecho que nosotros no volvamos a los despachos oficiales. Mañana vamos a hacer una avanzada
con 3 notas que reclaman, primero porque hay compañeros que tenemos sindicalizados en tareas gremiales docentes a quienes no se les ha dado el placer para seguir haciéndolo y están sostenidos por los acuerdos paritarios nacionales. Segundo, que seguimos insistiendo, este apagón de 48 horas de hoy y mañana sí, tiene que ver con la visibilización del conflicto y a ver si esto ablanda la situación y convocan a la paritaria legítima, pero en el camino, en medio de esto, nos favorecen 2 aspectos. Uno, un decreto de febrero del presidente Alberto Fernández, que establece que las jurisdicciones tendrán que reunirse con los gremios, con personería gremial, y la otra, la de hace 4 días, en Buenos Aires, Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación, con CETERA, han firmado un acuerdo que establece que se tienen que respetar todas estas cosas y otras muchas. Y no se ha dicho que no se va a discutir salario. Sin embargo, acá, desde el gobernador para abajo, han salido a decir no se va a discutir salario. ¿Por qué no se va a discutir salario? Si discutir salario no implica que te lo pago ya. Implica que tenés que discutir salario porque hay una pérdida del valor adquisitivo del dinero que recibe y bueno, y tampoco se cumplió con una diferencia que tenían que darnos de un acuerdo de la larga lucha del año pasado. El mes de enero nos deben todavía. Sí, no, coincidimos absolutamente que en este momento, bueno, ya lo dijo el presidente, no hay posibilidad de un aumento para los estatales y de acá toman exactamente lo mismo porque hay otras prioridades en este preciso momento. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no lo acordamos. Claro, eso no quiere decir que no se pueda sentar a charlarse con el ministro y decir, che, son dos cuestiones diferentes. Que se diga que no se puede y otra cosa diferente es demostrar que no se puede. Claro. Entonces, si se hubieran sentado a negociar hace 60, 90 días, estaríamos con un panorama más claro. No se han querido sentar, han evitado sentarse. Y siempre tienen la comparencia de algún socio menor que hace. Entonces, ¿qué estamos reclamando? Paritaria, legítima, ya. No es la discusión salarial solamente. Nosotros vamos a discutir fuertemente si tenemos que volver a la presencialidad y cuánto. Esto también se acordó hace 4 días entre CETERA y el Ministerio de Educación de la Nación. Tienen que discutir los gremios. ¿Y quiénes son? Los gremios de base de CETERA, en la Asociación de Maestros y Profesores. Tiene que cambiar, intercambiar ideas, tiene que recibirte para poder discutir todas estas cuestiones. Entonces, no es cuestión de que ellos sigan haciendo lo que quieran, porque miran para otro lado y te dejan de haraca. Entonces, la gente que dice, no, acá no están tomando el pelo. Por eso tenemos un plan de acción progresivo que comenzó con horas de desconexión. Ahora estamos amparados por este acuerdo paritario del 4 de junio, reitero, el cual está estableciendo claramente que no hay nada más que ponerse a laburar con ese tema. Claro. Van a tener que escucharnos. ¿Sabes por qué? Porque si no se va a complicar aún más. Lo nuestro es progresivo. Hoy ha sido un apagón de 24, mañana es un apagón de 24. El miércoles hay asamblea evaluativa. El miércoles estamos aprobando otra etapa del plan de acción, que muy probablemente se trate de caravanas en toda la provincia, y va a seguir la progresividad, porque atendernos nos tienen que atender. Sí, más vale. Además yo no creo que... Es una cuestión de raciocinio, es una cuestión... Sí, yo creo que en este momento ya se pasó, ya pasó la problemática tan terrible, grande, tremenda, de lo urgente, y ahora podemos empezar a charlar ya cosas importantes, como es juntarse con ustedes, me imagino, quiero creer. Espero que tomen conciencia de esta realidad y nos llamen. Si no nos llaman, se sigue profundizando la diferencia. Ese es el problema. Eso es lo peor. Creo que ese es el peor momento. A nadie le sirve un enfrentamiento así con uno de los grupos sociales que está a su vez
haciendo una modificación y poniendo muchas cosas para que nuestros hijos puedan seguir estudiando. A mí que me parece que no sería justo. Una consultita más, porque ya estoy en el tiempo y me tengo que ir, pero me interesa esto. El otro día estábamos hablando, hice una entrevista a la gente de la JENO. La gente de la JENO desde el año 2019 tiene se le cayó de finalización su mandato, digamos. ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo están designando? ¿Hay una prórroga del mandato? Mira, en realidad mucho antes se les ha caído el mandato. Hace por lo menos 6 años. No, en el la friolera de 6 años. En el 2000... Por ejemplo, todo el mandato de Juan Luna Corso sí. se negó a llamar a elecciones para la JENO. Ya venía con una rémora de otros 2 años. Más estos 6 meses últimos, y no hay poder humano que los haga tomar conciencia de que hay una ley que establece. Bueno, recurrimos a la justicia el año pasado. La justicia falló a favor. En septiembre la justicia le ordenó a Juan Luna que llame a elecciones, no llamó. Vino enero, febrero, marzo, tampoco llamaron. Ahora pretextan que no llamaron porque vino la pandemia. Si la pandemia dura hasta fin de año, no llaman hasta fin de año. Los nombramientos que está haciendo la JENO tienen sombras de dudas muy, muy grandes. En consecuencia, para la gente que estaba sin trabajo y que queríamos que le den trabajo con el inicio del ciclo lectivo, elaboramos un protocolo para que los nombren. El protocolo dice que los iba a nombrar el Ministerio de Educación, excepcionalmente mientras dure la pandemia. Torcieron todo en el campo. El ingeniero Ariel Martínez votó con el codo lo que escribió con la mano. Había acordado con nosotros que lo iban a hacer ellos, le dieron vuelta al razonamiento, sigue la JENO, y sigue la JENO haciendo las cosas mal. Si yo te digo que todos los nombramientos que ha hecho la JENO carecen absolutamente de legitimidad, porque no son representantes, la ley que marca que la mitad de los representantes tienen que ser electos por el voto secreto y directo de los trabajadores de la educación titulares. Sí. Y no se está cumpliendo. Si no se cumplió en los últimos 6 u 8 años, ¿te imaginas la cantidad de atropellos que se han verificado en todo este tiempo? Bueno, y cuestiones como esas hay otras, como la derogación del decreto Cavero, que explica que Ricardo Quintela, siendo intendente municipal, derogó el decreto Cavero por irracional y por ser un decreto de la dictadura, y que lo esté manteniendo hoy en un gobierno constitucional después de 6 meses. Bueno, la verdad no le dimos tiempo, ¿no? Tampoco. O lo de Medifaz, no, se ha tenido tiempo. Se ha tenido tiempo, sí. Empezó ahí nomás y enganchó encima la pandemia el 13. Eso es un decreto que lo firma él, no tiene que ir ni siquiera a la Cámara. No han puesto voluntad, ¿sabes por qué? Porque han especulado con que podían volver a vivir este momento con AMP, porque a lo que le prestan el temor manifiesto es por lo de AMP, porque los otros sindicatos no dicen esta boca es mía. Así pero que, además los otros sindicatos todo no tienen es algo que va acumulando bronca en los compañeros. Los otros sindicatos, si bien son representativos muchísimo más minoritarios, pero además no tienen una personería, no se puede sentar en una paritaria. Así es, no pueden hacerlo. O estoy equivocado. No estás equivocado, eso es así. Personería gremial de primer grado tiene la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, significa que tenemos una personería otorgada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y la paritaria legítima que funcionó con Walter Flores lo fue en el seno del Ministerio de Trabajo. No hay reuniones en el despacho del ministro. El ministro Juan Luna Corso recibió 4 años a los docentes y les hizo creer a los otros gremios que estaban en paritaria. Por eso AMP, cada vez que logró algo, lo impuso con el paro, lo impuso con la huelga, lo impuso porque era una charla permanente. Rogelio, te mando un abrazo muy grande, te agradezco muchísimo que hayas salido. Espero que no se llegue a nada, a mayores, ¿no? Y que realmente el ejecutivo lo reciba. Sí, no lo dijimos, pero hoy hubo un apagón virtual del 80% en las escuelas de todos los niveles, Y yo no sé, pero acá se han sumado escuelas con el 100%, quiere decir que los afiliados de los otros sindicatos también han hecho el apagón. Este es un dato
que hay que tener en cuenta porque el miércoles esto se agiliza, esto va a tomar más cuerpo. Te agradezco mucho, bueno, estemos en contacto. Estamos en contacto, que tengas una muy buena noche. El Kelo Leonardi, yo lo sentí en un tono conciliador, respetuoso, no lo sentí al Kelo como en otras épocas, ¿no? Lo sentí con un tono conciliador. Yo creo que no se llegará a mayores, ¿qué quieres que te diga? Dale, vamos.